tu fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003, 19 años ya. Por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de geopolítica. Nosotros participamos de una gran conferencia, de dos grandes conferencias con dos buenos expositores muy preparados, pero nosotros entendemos que a pesar de esas dos grandes conferencias sobre geopolítica y sobre Rusia y Ucrania, quedaron incompletas porque realmente el escenario que mueve todo el mundo es la bolsa de valores. O sea que la conferencia, la geopolítica, es solamente una pieza dentro del ajedrez de la bolsa de valores, del escenario mundial que son los mercados. Así que vamos a ver por qué decimos esto y la importancia de analizar los mercados para que las personas que exponen sobre geopolítica deban de mencionar los mercados. Es de vital importancia referirnos a los mercados cuando pasa cualquier evento. Entonces vamos a ver todos los pormenores de por qué decimos esto y los mercados, qué nos dicen los riesgos, qué nos dice la bolsa y qué va a pasar con Rusia y Ucrania de continuar esa tensión geopolítica, por cierto, de ese enfrentamiento y esa invasión que Rusia ya prácticamente hace un mes invadió Ucrania y que tiene la bolsa de valores muy nervioso y en consecuencia toda la economía mundial de rodillas. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros se embarca en una nueva torre, Everest Tower, en un sector exclusivo de Santo Domingo, como lo es el Piantini. Es el mejor instrumento de inversión que usted pueda adquirir ahora mismo, porque le va a producir un rendimiento mensual de un 20%. Y en 4 años usted va a recuperar toda su inversión. Un condo hotel que tendrá un restaurante giratorio en el último piso y que va a girar 360 grados. O sea que nosotros felicitamos al ingeniero José Rosado por esta gran visión. Será la torre emblemática de mayor prestigio, de mayor atractivo turístico en toda Latinoamérica y el Caribe. Constructora Armando Toros. Llámenos 809-535-8000. El ingeniero José Rosado. Miren, dicho esto, nosotros participamos de una gran conferencia, de dos grandes conferencias esta semana, sobre geopolítica y sobre la guerra de Ucrania, de Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania. Es importante destacar, y hemos dicho siempre, que todo pasa por la mano de los mercados y que la geopolítica es una pieza más en el ajedrez. Podríamos decir que la geopolítica es un alfil en el tablero de ajedrez para nosotros analizar los mercados. Fue una magnífica conferencia expuesta por dos grandes expositores con muchísima capacidad, pero nosotros entendemos que cuando eso ocurra debemos de conocer más de los mercados, que son los que trazan las causas, las consecuencias y los resultados. Entonces, ahí vemos al señor, el ex secretario de Fuerza Armada, José Miguel Soto Jiménez, y al señor Iván Gatón. Uno expuso sobre geopolítica y otro expuso sobre las Fuerzas Armadas y las guerras. Dos formidables conferencias
patrocinada por el Observatorio Comunicación y Democracia. Muy buenas conferencias, extraordinarias conferencias, pero incompletas. ¿Por qué incompletas? Bueno, ahí nosotros estábamos sentados en primera fila, lo cual nos gustó mucho emplear parte de nuestro tiempo en estas dos formidables conferencias de dos grandes expositores, muy buenos por cierto, pero definitivamente debieron de tratarse los mercados que no se incluyeron para poder compensar lo que faltó. Entonces, cuando decimos esto, puede bajar con nosotros, señor director. Cuando decimos esto, que fueron conferencias incompletas, es porque los mercados son el escenario. Al final del día, lo que importa es lo que negociamos, es lo que tenemos, es lo que conseguimos, es lo que hacemos. Es cómo va el mundo, cómo va la economía, cómo van nuestras empresas. ¿Y quién nos dice eso? Bueno, los mercados. Entonces, basado en eso, en conocer los mercados, vamos a ver, señor director, las 5 razones principales por los factores que afectan la bolsa de valores, para que podamos entender el por qué decimos que cuando se haga una conferencia de este tipo, nosotros le soltamos a sus patrocinadores, ahí lo vemos 5 factores o eventos que afectan el mercado de valores. Acércala más, señor director, ese párrafo, para que veamos bien qué dicen esos factores de la bolsa de valores. Los mercados de valores pueden ser volátiles y las razones determinadas por las acciones suben y caen pueden ser complejas, más a menudo de lo que se piensa. Los precios de las acciones se ven afectados por una serie de factores y eventos, algunos de los cuales influyen directamente en los precios de las acciones, mientras que otros lo hacen indirectamente. Entonces, fíjese, según el gurú de la bolsa de valores, Peter Lynch, uno de los más grandes inversores de todos los tiempos de Wall Street, un punto importante para recordar cuando se invierte es que existe una empresa detrás de cada acción. Entonces, ¿por qué decimos esto? Bueno, porque la geopolítica no es más que un eslabón más en la bolsa de valores. La geopolítica es un alfil y que nos dice a nosotros del grado de incertidumbre que va a producir los mercados y que puede eso acarrear en aumento de los commodities, de la materia prima, de la inflación y el colapso de la bolsa de valores. O sea, que las geopolíticas y las guerras son una parte del tablero, causas de movimientos de la bolsa. Recuérdense que lo que mueve la bolsa son las noticias. Y esas noticias negativas pueden durar mucho tiempo en el mercado. Las noticias positivas duran de 3 a 4 días nada más. Entonces, mientras perdure esta invasión de Rusia a Ucrania, va a persistir la incertidumbre en la bolsa de valores. Vamos a tener más materia prima más cara, inflación más cara, dinero más devaluado. Entonces, tenemos que actuar en consecuencia de eso. Coloca para la número 5, señorito, para que veamos qué más dice. Amplíeme ese párrafo de los 5 factores, sucesos mundiales que afectan los mercados. Dice aquí, los precios de las acciones de una compañía y del mercado de valores en general pueden verse afectados por los acontecimientos mundiales, como las guerras y los disturbios civiles, los desastres naturales y el terrorismo. Estas influencias pueden ser directas o indirectas y a menudo se producen como reacciones en cadena. La incertidumbre social y el miedo generado por los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 afectaron los mercados directamente, ya que a causa de eso muchos inversionistas de los Estados Unidos comerciaron menos y se enfocaron en las acciones y en los bonos de menor riesgo. Fíjense como dice claro, uno de los factores que afectan la bolsa de valores es la geopolítica, las guerras, lo que acaba de pasar con Rusia y Ucrania. Entonces, si nosotros hacemos y enfocamos la geopolítica y no enfocamos los mercados, bueno, entonces no sabemos los resultados reales de esa geopolítica. Por eso es que tenemos que irnos a los orígenes. Entonces, los orígenes es la bolsa de valores. Las guerras son eventos, causas, los eventos naturales, los eventos sociales, el secuestro, el terrorismo. Todo eso influye en la bolsa y determina el movimiento de la bolsa. Ahora, ¿cuál es el escenario real? Bueno, la bolsa, porque es lo que impacta a las empresas, es lo que impacta a las economías mundiales y lo que impacta el mundo. Y al final del día, eso es lo que impacta el bolsillo de las familias dominicanas. Porque eso trae consecuencias.
Ahora, nosotros debemos de saber y determinar qué efecto negativo va a tener esa geopolítica en la bolsa de valores. Eso sí es lo que es importante de lo que nosotros debemos ver. Por eso los mercados son tan importantes. Y le hemos dicho siempre que los mercados absolutamente todo lo computan y todo lo refutan, porque es el escenario real donde todo va. No importa lo que sea, todo tiene que ir a Wall Street, porque es lo que es sensible a los precios. El dinero se va de la bolsa y cuando el dinero se va de la bolsa, las corporaciones dejan de percibir ingresos y en consecuencia los gobiernos, y eso causa desempleo y estallido social. ¿Quién me lo dice? Bueno, la bolsa de valores. Fueron muy buenas, nosotros nos sentimos extremadamente satisfechos con ese par de conferencias y esos dos grandes expositores. Pero fueron incompletas esas conferencias porque no se trató los mercados, porque no se habló de la bolsa de valores, porque no se habló del efecto que eso va a ocurrir en los mercados. Claro, fueron conferencias desde el punto de vista conceptual que nos enriquecen a nosotros la historia de la geopolítica y de la guerra, pero nada más. Entonces, a los empresarios, a las empresas lo que les importa es cómo afectan sus empresas eso. Porque la toma de decisiones, y la toma de decisiones nos lo dice el mercado. Colóqueme la número 6, señor director, para que veamos qué más afectan de las 5 razones. Ahí las vemos, acércala, señor director. La inflación y la tasa de interés. Una de las influencias más previsibles del mercado de valores son los ajustes periódicos de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Para combatir la inflación, cuando la tasa de interés se elevan, muchos inversionistas venden o intercambian sus acciones de mayor riesgo por los títulos de crédito del gobierno, tales como los bonos, para tomar ventaja de la tasa de interés más alta que reportan y para garantizar que sus inversiones estarán protegidas. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, porque ese evento geopolítico trajo una inflación brutal, descomunal. Entonces ahora viene en cambio una tasa de interés por parte de la Reserva Federal y eso afecta al mundo. Fíjense cómo vamos encadenando, concatenando cada eslabón de esta cadena para que podamos ver y interpretar la parte de la geopolítica y la guerra. Pero ¿dónde coincide todo? ¿Cuál es el punto final? Bueno, la bolsa de valores, Wall Street y el mundo, que es lo que controla el mundo. Entonces, pero también interviene la tasa de cambio, porque eso afecta a la tasa de cambio de todos los países a partir de ahora. Entonces, cuando vayamos a hablar de geopolítica, son causas, el escenario real de la geopolítica, de las guerras, de los eventos naturales, de los problemas sociales, de los secuestros, del terrorismo, es la bolsa. Entonces, si hablamos de la geopolítica y no trazamos las consecuencias que eso trae en los mercados, bueno, hemos dejado todo en el aire. Ahora, para fines conceptuales, es excelente exposición y excelente materia para nosotros entender más la geopolítica. Pero ¿nos ayudan las empresas si no tratamos los mercados? Posiblemente no, porque lo que nos importa es cuáles son las medidas a tomar, qué deben hacer los gobiernos, qué deben hacer las empresas y al final del día qué deben hacer las industrias, porque eso es lo que va a determinar si usted se queda en el trabajo o si usted se va en el trabajo. Porque ahora viene una hambruna, o sea, la próxima gran crisis va a ser por alimentos. ¿Y dónde se le pone el precio a los alimentos? En la bolsa de valores. Por eso vemos que el presidente ahora hace acuerdos con grandes cadenas de supermercados para reducir parte de la canasta familiar o para venderla a un precio módico, porque esa es la próxima pandemia. Ya el COVID prácticamente se fue, nosotros lo habíamos dicho, que eso no pasa este año, porque ya se llegó a la inmunidad de rebaño prácticamente. Y el positivismo muy poco. El gran COVID ahora es esto, porque es lo que va a determinar si usted tiene trabajo, si usted pierde su propiedad, cuánto le cuesta su financiamiento para su empresa, para su industria, para su casa, para su vehículo y para todo. Y qué tan seguro está usted en su trabajo, porque esto trae incertidumbre a los mercados. Y mientras haya incertidumbre, hay problemas, graves problemas. Colóqueme las siguientes gráficas, señor director, para que veamos qué más con los futuros. Miren, ¿por qué hablamos de los mercados? Bueno, porque los mercados todo lo controlan.
futuros de granos controlan la economía global. Acérqueme eso, señor director, para que veamos de cuáles son esos futuros de granos que están afectados por esta geopolítica, por esta invasión de Rusia a Ucrania. Ahí vemos los futuros de mayo del maíz, de la soya, de la comida de soya, del aceite de soya, del trigo, de la avena, del arroz y del canola. Entonces ahí estamos viendo los futuros de los granos. Todos esos granos son afectados por esta geopolítica. Entonces, el gobierno tiene ahora que comprar más caro su materia prima, producto de esto. Entonces, fíjense cómo la geopolítica va concatenando todos los eslabones y que determinan el precio al final del día. Colócame la número 8, señorito, para que veamos cuáles otros mercados futuros también afectan. Los livestock, que son de los que el presidente le quitó los aranceles. Ahí vemos live cattle, el ganado, la carne de ganado, la carne de cerdo, la leche, los productos de leche, la mantequilla y el queso, son todos mercados futuros y que ahora están afectados por esta geopolítica. Entonces debemos de tratar siempre que hablemos de geopolítica, cómo eso va a afectar los mercados y cuáles mercados se ven afectados, porque de lo contrario entonces no sabremos cuáles serán las decisiones correctas para nuestras empresas. Y cuáles otros mercados futuros están siendo afectados por esta geopolítica de Rusia y Ucrania. Esa es la número 9, señor director. Para que veamos también los soft, los futuros soft, acérquelo. Ahí tenemos el algodón, el café, el azúcar, la cocoa, la madera, el jugo de naranja, que son también commodities, materias primas que se negocian en el mercado futuro. Entonces, esos futuros determinan el precio de hoy. Fíjense que ahí dice todo, para mayo 22, se vencen en mayo del 22, todo subiendo. ¿Afectado por quién? Afectado por esa geopolítica, por esta guerra. Entonces, por eso es que debemos siempre ver primero los mercados, que es lo general, y luego la geopolítica o las guerras, que es lo particular. O sea, no podemos partir de una geopolítica o de una guerra hacia la bolsa, no podemos, porque eso es lo particular. Ahora, sí podemos ir a la bolsa y ver cómo eso afecta a los mercados y cuáles son los productos y los mercados que se van a ver afectados por esa geopolítica real que está experimentando el mundo ahora. Entonces, podemos ver todos los mercados futuros. Y lo número 10, señor director, ¿qué más afecta a eso? Bueno, el tipo de cambio, lo presentamos. Ahí vemos los futuros a las monedas. ¿Y cuáles son esas monedas? Bueno, todas las que se negocian con el dólar en el mundo. El US Dollar Index, el dólar australiano, la British Pound, las libras esterlinas, el dólar canadiense, el Japanese Yen, el franco suizo, el peso mexicano, el New Zealand, el Brazilian Real, inclusive el Russian Ruble. Entonces, fíjese cómo esas 5 factores que afectan los mercados, afectan todo. ¿Por qué? Producto directo de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, esos mercados ahora tenemos que comprarlos mucho más caro. Y los futuros financieros, señor director, esa es la número 11. ¿Cuáles son esos futuros financieros que afectan a las empresas? Acérquelo, señor director. Entonces, ahí vemos que los bonos del Tesoro a 30 años negociados a futuro para junio 22. Los Ultra Bond para junio 22. Las notas del Tesoro a 10 años también negociados futuros para junio 22. Los 5 años de la nota del Tesoro a 2 años, los 30 días del dinero y el 3-month euro dólar. También todos negociados a futuro. Los bonos del Tesoro junto con la tasa de interés y el euro dólar, que no es más que los dólares que están fuera del alcance de la Reserva Federal. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, fíjense, de las 5 razones que pusimos, cómo todo se ve afectado y todos los mercados. Si no conocemos la bolsa, no sabemos ni el tipo de cambio, no sabemos cómo se va a afectar la tasa de interés de los empresarios, de las industrias, porque ahora van a tener que financiarse a una mayor tasa de interés. No sabemos tampoco qué va a pasar con los commodities y cuáles commodities afectan más que otros. Entonces, por eso necesitamos partir de lo general a lo particular. Entonces, por eso siempre analizamos los mercados aquí,
Por eso vemos los mercados, independientemente de las guerras o la geopolítica, que también la vemos, pero tenemos que ver primero lo que es primero, y lo que es primero es la bolsa. Y para analizar la bolsa necesitamos ver qué nos dice a nosotros el Dow Jones Index y qué significa esa lectura detrás de esa psicología que proyecta la economía mundial y nuestra economía para los próximos 9 meses. Esa es la número 12, señor director. Vamos a ver qué nos dice. La semana pasada el Dow Jones cerró en 32.944 puntos y bajó 670 puntos. Dijimos que tenía que tocar esa línea amarilla y que si se cerraba por debajo de esa línea azul, el mundo habría entrado en recesión y que eso era letal para la economía mundial y para la economía local. Colócame la número 13, señorito, para que veamos qué pasó esta semana, que toca la línea amarilla, pero sube a 34.754 puntos. Nos da un respiro y sobrepasa por encima de esa línea verde, que son los 34.000 puntos. Eso no dice nosotros que la bolsa está recuperada totalmente. No, señor. Permanece el riesgo, sí, más grande que nunca. Mientras la bolsa no sobrepase los 36.950 puntos, no estará totalmente recuperada. Entonces, eso solamente es una corrección de la bolsa. Bajó y corrigió y de nuevo subió. ¿Cuál es la psicología detrás de eso? Que si la bolsa cierra por debajo de esa línea de los 28, como dijimos, de los 28.500 puntos, hay graves problemas en el mundo. Y que para poder seguir continuando, tiene que cerrar por encima de los 34.900 puntos. Y de ahí entonces, nosotros con el día a día, ver qué va a pasar con la bolsa de valores. Entonces, aparte de los mercados, ¿cómo nos afecta eso a nosotros? Bueno, con el asunto de la tasa de interés ahora. Ahora la Reserva Federal acaba de subir la tasa de interés. ¿Y cuál es uno de los parámetros importantes para nosotros ver cuando se sube la tasa de interés? ¿Cómo se afecta al mundo? Bueno, lo podemos ver a través del Euribor, del Libor o del eurodólar. Entonces, vamos a ver qué nos dice el eurodólar y qué es el eurodólar para el mundo. Amplíelo, señor director. El eurodólar no es más que todo depósito en dólar fuera del territorio estadounidense. Y este dinero no está bajo la jurisdicción de la Reserva Federal de Estados Unidos. O sea, son los dólares que están depositados en bancos extranjeros fuera de Estados Unidos, en otras palabras. Entonces, ¿cuál es el origen del eurodólar? Esa es la número 15, señor director, para que nosotros podamos seguir viendo más de cerca. El origen en términos del eurodólar no está relacionado con el euro, sino a la Guerra Fría, luego de la Segunda Guerra Mundial. Se comenzaron a constituir depósitos en dólares en bancos europeos, principalmente por parte de inversionistas chinos y soviéticos. O sea que todo ese dinero que está en Rusia, que está en Europa y que no tiene acceso a la Reserva Federal, son eurodólares. Pero el eurodólar se negocia a la tasa de interés, o sea que tiene contratos futuros del eurodólar. Esa es la número 16, señor director. Entonces eso determina el movimiento de esos dólares que están ambulantes en el mundo y eso impacta directamente a las empresas. Los contratos a futuro del eurodólar se comercializan en el Chicago Mercantile Exchange. Son transacciones donde los bancos fijan hoy la tasa de interés por un préstamo que se concretará en un periodo posterior. ¿Qué significa eso? Bueno, por ejemplo, si usted fija un préstamo de $10,000 a un 1% hoy y en 3 meses esa tasa de interés sube a un 2%, bueno, usted va a ganar dinero porque usted lo fijó en 1% en el mercado futuro. Ahora, si esa tasa de interés cierra por debajo de ese 1% en el cual usted lo fija, usted comienza a perder dinero. Entonces, puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, todas estas causas que mueven los mercados son las que a nosotros nos importan. Porque esto es lo que determina la eficiencia de la economía mundial. Porque es lo que determina la eficiencia de las empresas en la bolsa. A mayor eficiencia de la empresa en la bolsa, mayor dinero tienen las empresas y los gobiernos más dinero en impuestos. Y en consecuencia, más empleos, se determina contratación de más empleo porque hay más dinero en la bolsa. Pero eso no es lo que está pasando ahora. La bolsa ha bajado de 122 trillones de dólares a 107 trillones de dólares. O sea que ha bajado 15 trillones de dólares. Eso significa ya, de plano, que las empresas dominicanas están dejando
de vender más. O sea, están perdiendo dinero con sus ventas. Ya no están vendiendo lo mismo las empresas dominicanas. Quizás no están perdiendo dinero, ese no es el concepto, pero sí ya no venden lo mismo. Porque 15 trillones de dólares se han ido a la bolsa. Y nosotros le hemos dicho que la bolsa nos dice lo que va a pasar en la economía real. Y la economía real es esa. Si usted le pregunta a un empresario ahora mismo, ¿usted está vendiendo ahora más o menos que 2 meses atrás? Y yo le garantizo a usted que le va a decir que está vendiendo menos. No hay forma que no le hayan bajado la venta. No hay forma, porque hay menos dinero en la bolsa. Claro, todos los sectores se mueven diferente, pero en términos generales eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la bolsa también está colapsando. Aunque se haya recuperado momentáneamente, está colapsando. Colóqueme la número 20, señor director, para que veamos el Nasdaq, que entra ya en un territorio de bear market y baja 21.27%. O sea, el Nasdaq ya oficialmente está en un bear market. O sea, eso es lo que significa detrás de esa psicología, que el Nasdaq entró en recesión, pero la inflación es galopante. Y producto de esa inflación, la Reserva Federal ya, con esa subida del Dow Jones, descuenta mínimo 6 subidas que deben de hacer la Reserva Federal a la tasa de interés. Esa es la número 22, señor director, para que nos vayamos a pausa ahí. Entonces, fíjense, abril 22, en mayo 22, julio 22, agosto, octubre, noviembre y enero 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subidas anticipa, 6 ya anticipa el mercado de valores. O sea, eso nos dice a nosotros hacia dónde se va a mover el dólar y qué va a pasar con las empresas a nivel mundial. Porque la geopolítica está muy nerviosa y la Reserva Federal ha tenido que tomar medidas drásticas para combatir la inflación galopante de prácticamente un 8% en Estados Unidos y que aquí es 8.54 en Estados Unidos, 8.54 y en Estados Unidos 7.5, la inflación más alta en los últimos 40 años. Y nosotros tenemos meses diciéndole lo que va a pasar con los mercados. Entonces, por eso la importancia de conocer la bolsa, de conocer los resultados, para nosotros determinar esas causas, como las guerras y la geopolítica, cómo afecta a las empresas, la eficiencia de la empresa y al final del día, cómo afecta los empleos, porque millones irán para la calle. Mientras más sea la política restrictiva y que la Reserva Federal comience a subir esa tasa de interés y la bolsa a caer, entonces millones irán para la calle. Eso no es Luis Fernando García, es un sistema. Y nuestro trabajo es interpretar esto para que nuestras empresas sean más eficientes y el gobierno tenga más dinero en recursos en el pago de impuestos. En el próximo bloque vamos a continuar con el ciclo de la bolsa y qué va a pasar con la economía local y mundial si los mercados siguen colapsando. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, esas medidas restrictivas que está tomando la FED ahora y que comienza a cambiar su política monetaria y que sube la tasa de interés 0.25%, todo producido por la inflación galopante en los mercados de futuros, los commodities, las materias primas. Nosotros debemos de verlo con los ojos del alma porque eso va a traer graves problemas al mundo. A partir de ahora, con estas medidas que se van a expandir hasta el 2023, vamos a tener una mayor tasa de interés, un mayor financiamiento por su empresa, por su industria, por su casa, por su vehículo y por todo lo que usted haga. Entonces eso restringe el dinero ahora. O sea, el valor del dinero ahora va a ser más difícil conseguirlo. Entonces, cuando usted no tiene dinero para financiarse, en este caso las pequeñas empresas, pues al final del día tienen problemas. Entonces, por eso se está cambiando la política monetaria por la inflación. Pero esta guerra lo que nos trae a nosotros es más incertidumbre en la bolsa de valores y en los mercados. Y nosotros no tenemos esa cultura, ni sabemos cuáles son los resultados finales para que nuestras empresas sean eficientes. Y las medidas correctas que deben de tomar los empresarios, los industriales para maximizar sus industrias y sus empresas. Colóqueme la número 23, señor director, para que veamos la inflación global,
¿cuál es el posicionamiento? Mira, ahí vemos la inflación en los principales países del mundo, donde más se siente. Japón 0.5, China 0.9, pero todo positivo. Estados Unidos 7.9 y Rusia 9.2. Baja un poquitico, señor director. Canadá, ahí vemos a Portugal 4.2. Siga bajando, señor director, para que la veamos completa. México, ahí vemos Estados Unidos 7.9, Rusia 9.2, Polonia 9.2, Brasil 10.4, Argentina, Turquía y Venezuela 472% de inflación. Es para que usted tenga una idea de lo que está pasando en el mundo. Por eso todo es caro. Entonces, ¿cómo funciona la bolsa de valores? Nosotros conseguimos esto que teníamos guardado, este librito de la Superintendencia de Valores. Preguntas más frecuentes sobre el mercado de valores. Realmente, ¿qué es la bolsa de valores? Ahí vemos como si fuera un mercado. Usted va al mercado, al supermercado, es exactamente lo mismo. Lo único que este es un mercado organizado, dirigido por profesionales, controlados por profesionales y regulado. O sea que es un mercado que necesita estar necesariamente ser un profesional para esto. Pero funciona exactamente igual a cuando usted va a un supermercado. No es nada diferente los mercados, porque realmente son puestos de bolsa. Lo que hacen la transición entre usted y el puesto de bolsa, el negocio, usted necesita abrir una cuenta, pero usted necesita cultura de inversión, porque la bolsa nada más no es para usted invertir, comprar acciones. La bolsa es para usted saber la tasa de interés que usted va a pagar. La bolsa es para usted saber los mercados futuros de todo. Esos productos que el presidente va a traer libre de aranceles son los mercados futuros, se conectan con los mercados futuros directamente y afectan la canasta familiar a nivel mundial. Entonces lo afecta a usted como persona física y afecta a sus bolsillos y afecta a su familia. Entonces por eso la importancia de la bolsa de valores. Entonces todo lo que tenemos que hacer es a través de los mercados de valores. No hay nada que no pase por la mano de Wall Street, incluyendo las guerras, incluyendo la geopolítica, porque ya los vimos. Colóqueme la número 24, señor director, para que veamos qué más está haciendo. Miren, la Reserva Federal ha impreso ya casi 9 trillones de dólares, dinero prácticamente inorgánico. Fíjense que en el 2008 eran 2 trillones, hoy son 9 trillones de dólares. Entonces, todo ese dinero ahora comienza, cuando la Fed comience a caer, a recoger ese dinero, hay problemas, graves problemas a nivel mundial, y ya comenzó a subir la tasa de interés. O sea que van a comenzar a recoger ese dinero. Entonces, usted perderá su empleo y no se dará cuenta. Muchos perderán su empresa y no se darán cuenta, porque el dinero ahora tiene un mayor valor. ¿Y qué nos dice que el dinero ahora va a tener un mayor valor? Pero también hay mayor riesgo, porque el rendimiento a corto plazo está por encima de la curva invertida del rendimiento a largo plazo. Y eso es letal para la economía mundial y para los mercados y para la bolsa. Entonces, los gobiernos, cuando coloquen sus bonos soberanos, van a tener que colocarle a una mayor tasa de interés, porque no hay incentivo para comprar esos bonos, porque comienza a invertirse la curva de rendimiento. Esa es la número 25, señor director, para que veamos nosotros lo que pasó. Mira, ahí los vemos. Ese US 10 Year, 3 años. Las notas y los bonos del Tesoro de 10 y 3 años prácticamente en cero. Esa es la curva invertida, 1.5 de porcentaje. ¿Cuál es la psicología detrás de eso? Bueno, que si usted va a invertir en una nota del Tesoro a 10 años y usted le paga 1.5 de diferencia, usted se va por una nota del Tesoro de 3 años porque le van a pagar prácticamente lo mismo. Está en cero el rendimiento entre 3 y 10 años. Entonces eso es mortal para la economía mundial. Entonces esta crisis lo que ha hecho es que ha agravado esto más los mercados de futuros. Colóqueme la 26, señor director, para que veamos. También está pasando lo mismo con las tasas de interés de rendimiento de 2 y 10 años. La curva invertida está en 0.20. Entonces, cuando hay un spread tan pequeño entre 2 y 10 años, los gobiernos tienen que colocar sus bonos soberanos a una mayor tasa de interés porque no hay incentivo para comprar esos bonos soberanos. Entonces aumenta la deuda externa de los gobiernos y el dinero comienza a salir de la bolsa. Porque puede bajar con nosotros, señor director. Porque los profesionales no es verdad que van a colocar su dinero a 10 años cuando le paga 2 años prácticamente lo mismo. Entonces, ¿quién nos dice eso? Bueno, la bolsa. Esos son los resultados
de esta geopolítica, son los resultados de ese dinero barato, de esa impresión de dinero de la Reserva Federal, casi 9 trillones de dólares. Y el Banco Central de Europa casi 9 trillones de euros también. Y eso va a socavar los rendimientos de las empresas en la bolsa. Y al final del día, las empresas, cuando dejan de percibir ingresos, cortan por las nóminas. Y ya estamos viendo cuáles son las medidas monetarias que ha cambiado y que la Reserva Federal comienza a implementar y que ya el mercado asimiló y descontó 6 de esas 7 medidas. O sea, ya la bolsa intuye y percibe que ya la Reserva Federal subió 6 veces la tasa de interés. Y la ha subido una sola vez, pero ya la bolsa asumió eso, que subió 6 desde plano ya. Entonces eso es letal para el mundo. ¿Y qué nos dice eso? Que cuando haya subido las 7 veces o las 6 veces, entonces la bolsa va a colapsar definitivamente, porque ya la bolsa lo interpretó, ya el mercado lo asimiló y ya el mercado lo descontó. Así que trabaja la bolsa, anticipa todo. Anticipa las guerras, anticipa la geopolítica, anticipa los eventos naturales, la medida de los gobiernos, los problemas sociales, lo anticipa todo. Entonces, estos problemas no solamente nos afectan a nosotros, es al mundo. Colócame la 27, señorito, para que veamos el Hong Kong, para que veamos el mercado de Hong Kong, el mayor vendido en los últimos 35 años. Pero los commodities ahora están en una excelente posición para seguir subiendo. El radio Commodity Acciones está subiendo. ¿Y cuál es la lectura detrás de eso? Bueno, que no es suficiente los precios de la canasta familiar, que va a haber que implementar algo más fuerte para que la canasta familiar le llegue a la familia dominicana a un menor precio, porque van a seguir subiendo. Esa es la número 28, señor director. ¿Quién me lo dice? Bueno, la bolsa. Nos está diciendo que el radio, ahí lo vemos, Commodities to Equity Ratio, está subiendo. Eso es lo que nos dice a nosotros, que las acciones están bajando y los commodities se están subiendo. Que los profesionales se están moviendo a commodities, mercados fuertes, y están vendiendo sus acciones. Aún la bolsa haya recuperado ligeramente una recuperación del Dow Jones. Entonces eso es letal para la economía mundial. ¿Cuál es la lectura? Bueno, que va a seguir la inflación y por eso la Reserva Federal cambia su política monetaria. Pero las empresas van a ser menos eficientes ahora, porque el dinero va a estar más caro y ellos van a tener que pagar una mayor tasa de interés por sus préstamos. Pero eso es con todo, ¿eh? Entonces, la curva invertida todos los días se sigue aplanando y aplanando más. Esa es la número 29, señor, de nuevo, para que usted la vea tocando cero. Eso es mortal y es letal para las empresas mundiales, incluyendo la nuestra, porque esas son las notas y los bonos del Tesoro 2-10 años. Entonces, si a usted no le interesa colocar dinero a 10 años, sino a 2 años, al problema. Y la bolsa de China, producto de la guerra con Rusia, también colapsó, porque los inversores sacaron su dinero de China y China tuvo que pronunciarse rápidamente. Ese es el número 30, señor director, para que veamos que el Hang Seng también colapsó. Entonces, ¿cuál es la lectura que nos está pasando todo esto? Bueno, que el dinero se está yendo de la bolsa de valores. Y si el dinero se va de la bolsa, hay problemas en el mundo, graves problemas en el mundo. Esa es la número 31, señor director. Vamos a ver, para que usted tenga una idea, qué cantidad de dinero teníamos en el 20 y qué cantidad de dinero tenemos ahora. Colócame la número 31, señor director, para que el pueblo vea. Mira, los vemos de 122 trillones de dólares que había en la bolsa. Hoy hay 107 trillones de dólares. O sea, ha bajado 15 trillones de dólares. Para que usted tenga una idea, 15 trillones son 15 con 12 ceros a la derecha. Entre el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, 78 mil millones de dólares. Estamos hablando que nosotros necesitamos 192 años para juntar todo ese dinero, sin gastar un centavo. 192 años el dinero que ha salido de la bolsa. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos importa? Bueno, que el pueblo entienda que la bolsa es para esto, para manejar nuestras empresas, para manejar nuestras industrias. Para eso estudiamos el ciclo de la bolsa, para saber en qué posición está la economía mundial, en qué posición está la bolsa y en qué posición vamos a estar de aquí a 9, 10 meses o de aquí a 12, 17 meses. Esa es la número 32, señor director, y ahí nos vamos. Vamos a ver de nuevo el market económico versus ciclo de la bolsa. Ahí lo vemos con toda la rotación de los 11 mercados. Si usted se da cuenta donde dice market top, ahí es que estamos ahora mismo.
en el tope de la bolsa de valores. Pero fíjese que la bolsa de valores, la economía alcanzó, ahora apenas cruza la línea de equilibrio, donde dice Early Recovery. El economy es la línea azul y el market, la bolsa, es la línea roja. Entonces, la economía está cortando el equilibrio, apenas cruza la línea de equilibrio. No se ha recuperado totalmente la economía mundial. ¿Va a seguir creciendo la economía dominicana? Claro que sí. ¿Va a seguir creciendo la economía mundial? Claro que sí. Ahora, ¿va a seguir creciendo la bolsa? No sabemos todavía. ¿Comenzó la bolsa a colapsar ya y entró a un bear market? No nos lo ha dado el mercado todavía. Pero fíjese que cuando dice bear market, que la línea roja cruce por debajo de la línea de equilibrio, entonces la economía estará en su full expansión. Eso nos va a tomar de 12 a 17 meses. Pero este proceso de Rusia con Ucrania puede acelerar el proceso. Entonces, si nosotros sabemos en qué posición está la bolsa, sabemos en qué posición está el mundo, entonces por eso le trajimos el ciclo de nuevo. Estamos en la última fase de la bolsa. La economía está tocando la línea de equilibrio. Va a seguir expandiéndose. ¿Hasta cuándo? Bueno, cuando la bolsa comience a decaer, la economía va a seguir subiendo. Cuando la bolsa cruce la línea de equilibrio, entonces la recesión habrá comenzado. Y nosotros lo vamos a decir por aquí. ¿Cuándo será eso? Y vamos a situar exactamente la posición de la economía mundial y la economía local. Por eso, cuando vemos estas conferencias que son muy buenas, pero debemos ver los mercados, porque los mercados son los que nos trazan las líneas de la economía mundial, de las empresas, de las industrias, del dinero, de su tasa de interés y la eficiencia de todo. Entonces, lo hemos dicho siempre, por suerte que tenemos un presidente que cree en la bolsa de valores, que para que un país se desarrolle necesita tres cosas nada más. Un mercado de valores fuerte, con instituciones fuertes y nadie por encima de la ley. Porque esta guerra de Rusia con Ucrania nos va a traer la próxima recesión y está más cerca de lo que nosotros podemos pensar. Si la bolsa mañana comienza a colapsar y baja por debajo de 28.000 puntos, 27.500, 28.000, que es el rango, y nosotros vamos a asegurarnos cuando eso pase, entonces el mundo habrá entrado en recesión, incluyendo la República Dominicana. Millones y millones de empleados en el mundo irán para la calle. Y usted como empresario, muchas pymes van a desaparecer y muchos profesionales perderán su casa. Y eso va en detrimento de todas las familias dominicanas y de todos los gobiernos dominicanos. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Que necesitamos conocer esta información para garantizarle a nuestros empresarios una mayor eficiencia en el tiempo de sus empresas. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó